nunca debían ser encontradas. Selladas bajo haciendas, enterradas en terrenos de cultivo, ocultas tras muros lo suficientemente gruesos como para resistir un ataque militar. Las bóvedas secretas de Pablo Escobar fueron diseñadas para sobrevivirle. Y durante décadas, la mayoría lo hizo. Pero hay algo que los rumores jamás te contaron. Algunas de esas bóvedas han sido abiertas por fin. Y lo que los investigadores encontraron dentro no era solo dinero, era un plano, un registro de cómo un solo hombre construyó el imperio criminal más devastador que el mundo moderno ha visto jamás y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerlo. Esta es la historia del imperio oculto de Escobar, y comienza mucho antes de que el primer dólar fuera enterrado, un imperio construido desde cero. Pablo Escobar no heredó el poder. Lo fabricó desde las calles de Medellín mediante una combinación de ambición desmedida, violencia calculada y un instinto para aprovechar las oportunidades que la mayoría de las personas jamás desarrolla y casi nadie se atreve a poner en práctica. Sus primeros delitos eran casi triviales en su simpleza. De adolescente, a finales de los años 60, robaba lápidas de cementerios en los alrededores de Antioquia, las limpiaba con chorro de arena para borrar las inscripciones y las revendía a familias que no tenían la menor idea de su procedencia. Era una operación pequeña, irrespetuosa, de sangre fría y completamente desprovista de remordimiento. Quienes lo conocieron en aquella época describieron después a un joven que no mostraba ningún vínculo emocional con el daño que causaba, un muchacho que ya se había desconectado por completo de las consecuencias de sus actos. A partir de ahí, los delitos fueron escalando con un patrón que investigadores y criminólogos estudiarían detenidamente años más tarde. Al robo de lápidas le siguió el robo de automóviles. A los robos le siguió la extorsión. A la extorsión le siguió el secuestro. Para el año 1971, el grupo de Escobar había capturado y eliminado al empresario medellinense Diego Echavarría, embolsándose un rescate de $50,000 antes de deshacerse de la víctima de todos modos. Aquello no fue simplemente un crimen. Era una señal que llegó a cada rincón del mundo criminal colombiano. Este era un hombre que no negociaba de buena manera, cobraba sus deudas y luego hacía desaparecer a quienes las tenían, lo que convirtió a Escobar de un peligroso delincuente callejero en algo cualitativamente distinto, fue la cocaína. No la droga en sí misma, sino la escala que él supo ver en ella. En un momento en que casi nadie más lo hacía. Para 1976, las rutas comerciales aún estaban tomando forma. Las redes de distribución eran frágiles y estaban desorganizadas. El apetito estadounidense por la cocaína crecía de manera explosiva y la infraestructura para satisfacerlo apenas existía. Escobar vio todo esto con una claridad asombrosa. Ese año fue detenido mientras transportaba 39 kilogramos ocultos dentro del neumático de un vehículo cerca de Medellín. Aquella detención debería haber puesto fin a su carrera. En cambio, se convirtió en una lección. Sobornó a quienes lo tenían retenido para quedar libre. Los agentes que lo habían arrestado fueron eliminados poco después. Y desde ese momento, Escobar actuó siguiendo una filosofía que repetiría el resto de su vida. Plata o plomo, el soborno o la bala. No existía una tercera opción. Lo que hacía tan eficaz este principio no era únicamente la amenaza que llevaba detrás, era la constancia con la que lo aplicaba. Jueces, políticos, jefes de policía, oficiales militares, nadie quedaba exento. La antropóloga Mary Rowland, quien ha escrito ampliamente sobre la historia social de Antioquia, describió más tarde la corrupción política de Escobar como algo sistémico y no meramente oportunista.
No se limitaba a comprar favores individuales, estaba adquiriendo lealtades institucionales, transformando la maquinaria del Estado colombiano en un aparato de protección para su propia organización. En abril de 1978, Escobar asistió a una reunión en una finca rural a las afueras de Medellín junto a otros traficantes de nivel medio. Ese encuentro es considerado hoy por los historiadores del crimen organizado colombiano como el nacimiento formal del Cartel de Medellín. En cuestión de meses, la operación conjunta lograba introducir aproximadamente 19.000 kilogramos de cocaína al año en los Estados Unidos. Con el paso del tiempo, esa cifra llegaría a ser prácticamente incomprensible, el peso de un dinero sin límites. Hay un número que se repite constantemente cada vez que se habla de la fortuna de Escobar, y vale la pena detenerse en él, porque la primera vez que lo escuchas no termina de registrarse del todo. En el momento de mayor auge de su organización, el Cartel de Medellín generaba unos 420 millones de dólares por semana, no por año, sino por semana. Su fortuna personal, calculada por distintas agencias de seguridad colombianas y estadounidenses, oscilaba entre 30.000 millones y 60.000 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 80.000 millones de dólares en la moneda actual. En 1987, la revista Forbes lo incluyó en su lista de multimillonarios, estimando su riqueza en 3.000 millones de dólares, una cifra que casi con certeza quedaba muy por debajo de lo que él realmente controlaba. Permaneció en esa lista durante 7 años consecutivos. El cartel era responsable de abastecer aproximadamente el 80% de la cocaína mundial en su momento de mayor alcance. Más de 15 toneladas entraban diariamente a los Estados Unidos, moviéndose a través de una red logística que empleaba flotas de aviones, barcos de carga y, con el tiempo, submarinos construidos específicamente para el narcotráfico, embarcaciones fabricadas en talleres dentro de la selva, capaces de cruzar el Atlántico transportando cargamentos de varias toneladas. Un análisis posterior de la DEA sobre la infraestructura de transporte de Escobar concluyó que rivalizaba en complejidad operativa con una empresa de carga internacional de tamaño mediano, y él construyó en consecuencia. Su hacienda Nápoles se extendía por 7.000 acres en Antioquia. En su centro se alzaba una mansión colonial rodeada de lagos artificiales, una pista de aterrizaje privada, una plaza de toros y un zoológico personal poblado con jirafas, elefantes e hipopótamos traídos directamente desde África. Los hipopótamos, como es bien sabido, no pudieron ser retirados tras la muerte de Escobar y formaron una población silvestre en la cuenca del río Magdalena en Colombia, que persiste hasta el día de hoy. Una consecuencia ecológica que los biólogos de vida silvestre aún intentan controlar. En Medellín, construyó el edificio Mónaco de 8 pisos para su familia, equipándolo con piscinas, una cancha de tenis, sistemas de seguridad reforzados y una sala de pánico diseñada específicamente para ese fin. En el Caribe, mantenía una lujosa villa fortificada en Isla Grande, dotada de helipuerto, ventanas resistentes a proyectiles e instalaciones privadas de atraque. Su colección de automóviles atrajo especial atención por parte de los investigadores tras su fallecimiento. Entre los vehículos catalogados se encontraban un Porsche 911 Carrera RSR que había competido con el campeón mundial de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, una Harley Davidson que perteneció en su momento a Frank Sinatra y la moto acuática que apareció en la película de James Bond de 1977, El espía que me amó. Muchos de estos vehículos fueron posteriormente destruidos en atentados o confiscados por las autoridades. Sus restos calcinados quedaron expuestos en Hacienda Nápoles como oscuros testimonios de sus excesos. Pero el detalle más revelador sobre la fortuna de Escobar no era ninguna posesión en particular. Era lo que ocurría con el dinero que no lograba gastar.
Su hermano Roberto, quien fungió como contador principal del cartel, declaró posteriormente que la organización gastaba aproximadamente $2.500 al mes únicamente en bandas elásticas, empleadas para agrupar los fajos del dinero que entraba. Estimó que cerca del 10% de todo el efectivo almacenado, más de $2.000 millones anuales, se perdía a causa de ratas, humedad, inundaciones y deterioro físico en los almacenes y bóvedas subterráneas donde se ocultaba. En un episodio documentado durante un periodo en que permanecía escondido, Escobar quemó aproximadamente $2 millones en billetes a lo largo de una sola noche para mantener a su hija protegida del frío. Este detalle no está exagerado, esto aparece en múltiples testimonios independientes y fue confirmado por familiares tras su fallecimiento. El dinero se había convertido, en el sentido más literal de la palabra, en algo desechable. La arquitectura del ocultamiento. El problema práctico al que se enfrentaba Escobar era uno que ninguna institución financiera podría haber resuelto. El efectivo que llegaba a través de su operación era demasiado voluminoso para blanquearlo a la velocidad con que se generaba. Los bancos no podían absorberlo. Los negocios no podían procesarlo. Y mantenerlo en una forma visible y accesible lo convertía en un blanco para rivales, autoridades y para la extensa red de informantes que lo rodeaba. Su solución fue arquitectónica. A lo largo de Antioquia y más allá, Escobar invirtió en el ocultamiento a una escala que las fuerzas del orden pasarían décadas intentando cartografiar. Las casas de seguridad del cartel fueron transformadas en bóvedas fortificadas, con sus paredes vaciadas y repletas de billetes de suelo a techo. En fincas de toda la región se escondían barriles sellados enterrados a varios metros de profundidad, muchos cargados con fajos de dólares estadounidenses que permanecerían intactos durante años. Las propiedades eran deliberadamente anodinas por fuera. Los vecinos, en muchos casos, no tenían la menor idea de lo que se ocultaba bajo sus pies. Las propias bóvedas reflejaban la paranoia de Escobar: puertas de acero, muros de hormigón de un grosor excepcional, cámaras revestidas con láminas de plomo para burlar los primeros sistemas de radar de penetración terrestre y puntos de acceso camuflados como cuartos de almacenamiento o espacios de servicio. Se emplearon múltiples equipos de construcción independientes, cada uno trabajando en secciones separadas, de modo que ningún contratista llegara a tener una comprensión completa de lo que había sido edificado. Lo que hacía al sistema especialmente difícil de descifrar no era únicamente la ingeniería física, sino la arquitectura humana que lo rodeaba. Escobar no confiaba casi en nadie con información completa. Sus contadores conocían los flujos financieros, pero no las ubicaciones físicas. Los equipos de construcción levantaron cámaras sin saber jamás qué iba a albergar cada una de ellas. Solo un círculo muy reducido, de menos de una docena de personas, en su mayoría familiares, conocía el panorama completo de dónde estaba realmente el dinero. Roberto Escobar describió posteriormente un sistema de registros cifrados, completamente separados de cualquier documentación formalmente rastreable, en los que las ubicaciones de las bóvedas quedaban anotadas mediante una notación privada que únicamente Pablo comprendía del todo. Cuando Escobar falleció en diciembre de 1993, muchos de esos códigos desaparecieron junto con él. Los rumores que rodeaban sus propiedades alimentaron una mitología que sobrevivió al propio hombre. Túneles subterráneos que conectaban fincas, cámaras oscuras construidas bajo casas de seguridad, pasadizos ocultos detrás de paredes falsas. Algunos de estos relatos procedían de fuentes policiales con credibilidad documentada. Otros brotaron de esa cultura generalizada del miedo que Escobar cultivó de manera deliberada. Un entorno donde los rumores cumplían la misma función que una puerta con cerrojo.
En Miami, la mansión rosada que adquirió en North Bay Road, en Miami Beach, se convirtió en una de las propiedades más examinadas de la historia de esa ciudad tras ser incautada por las autoridades estadounidenses a mediados de los años 80. Los investigadores estaban convencidos de que sus paredes escondían cajas fuertes. En 2016, cuando los nuevos propietarios Christian Burl y Jennifer Bailey demolieron el inmueble, los trabajadores de la construcción encontraron exactamente eso: pesadas cajas de concreto empotradas en los cimientos. Una de ellas desapareció antes de que los equipos forenses pudieran examinarla, lo que desencadenó una investigación que nunca llegó a resolverse de forma concluyente. La segunda fue trasladada bajo custodia armada hasta un banco en Florida. Un cilindro metálico sellado hallado bajo la cocina resultó estar vacío, aunque los investigadores nunca descartaron que su contenido hubiera sido retirado mucho antes de que la estructura fuera derribada. La caída de Escobar no comenzó con un único momento decisivo. Se fue acumulando de la manera en que la presión se acumula en silencio, hasta que de pronto lo hace todo a la vez. Para finales de los 80, ya había eliminado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, acabado con la vida del candidato presidencial Luis Carlos Galán en un mitin político en agosto de 1989 y ordenado el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en un intento fallido de acabar con el sucesor de Galán, César Gaviria. El avión cayó con 107 personas a bordo, entre ellas 2 ciudadanos estadounidenses. Sus muertes superaron un límite que llevó a Washington a involucrarse directamente en el conflicto. En 1989, el presidente George W. Bush autorizó la Operación Heavy Shadow, una iniciativa encubierta de Estados Unidos para ayudar a Colombia a desmantelar el cartel de Medellín. Como parte de esa operación, el ejército desplegó a Centra Spike, una unidad élite de inteligencia de señales especializada en interceptar comunicaciones y triangular la posición de objetivos de alto valor. Dicha unidad había sido utilizada previamente para rastrear narcotraficantes en Perú y Bolivia, pero su llegada a Colombia representó una escalada significativa de la participación estadounidense que permaneció clasificada durante años. Centra Spike comenzó a interceptar las llamadas de Escobar casi de inmediato, construyendo un perfil acústico detallado que permitía a los analistas reconocer su voz, sus patrones de comunicación y los ritmos de comportamiento que con el tiempo terminarían revelando su paradero. Para cuando Escobar negoció su polémica rendición en 1991, los estadounidenses ya llevaban casi 2 años escuchándolo. La rendición en sí fue un movimiento calculado. Escobar llegó a un acuerdo con el gobierno colombiano según el cual cumpliría un máximo de 5 años de condena a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. En lugar de ingresar a un centro penitenciario controlado por el Estado, se le permitió construir su propia prisión, la Catedral, en la cima de una montaña con vistas a Medellín. Él mismo eligió a sus guardias, reclutados entre hombres que le eran personalmente leales. El complejo contaba con una cancha de fútbol, un bar, un jacuzzi, una cascada, instalaciones privadas para comer y, según testimonios de agentes de inteligencia colombianos y estadounidenses, un telescopio apuntado hacia la ciudad que se extendía abajo. La catedral era menos una prisión que un centro de mando rodeado de cercas decorativas. Desde allí adentro, Escobar seguía dirigiendo las operaciones del cartel. En julio de 1992, cuando el gobierno colombiano finalmente intentó trasladarlo a una instalación legítima tras conocerse que había ordenado que se actuara violentamente contra 4 de sus asociados dentro del recinto, él ya no estaba. Había salido por una sección del muro que había sido construida deliberadamente con concreto debilitado por diseño.
para cuando las tropas ingresaron al edificio, Escobar había desaparecido entre la niebla de los Andes junto a 9 de sus hombres. La fuga humilló al gobierno colombiano y agotó por completo la paciencia que Estados Unidos había mantenido hacia las soluciones diplomáticas. El embajador estadounidense Morris Busby, exoficial de la Marina y especialista en contraterrorismo, convocó una reunión de estrategia de emergencia dentro de la bóveda blindada de la embajada junto al jefe de la DEA Joe Toaft, el jefe de estación de la CIA Bill Wagner y el mayor Steve Jacobe de Centra Spike. La conclusión fue unánime. La cacería no terminaría con un arresto. El cierre de la trampa. El coronel Hugo Martínez llevaba persiguiendo a Escobar desde finales de los años 80. Había sobrevivido a intentos en su contra, descubierto artefactos colocados bajo el hogar de su familia y recibido personalmente una oferta de soborno de $6 millones a través de un conocido común, oferta que rechazó sin negociación alguna. Cuando regresó de un período de reasignación temporal en Madrid a finales de 1992, llegó renovado y con un enfoque claro. Reorganizó el bloque de búsqueda hasta convertirlo en una fuerza de 600 hombres. Soldados y policías se entrenaron juntos formando una unidad de ataque con un único propósito. El apoyo estadounidense transformó por completo la operación de Martínez. Centra Spike proporcionaba señales de inteligencia en tiempo real con las que las unidades colombianas jamás habían contado antes. Los operadores del Delta Force llegaron a Bogotá bajo cobertura civil en julio de 1992, apenas 2 días después de la fuga de Escobar de la Catedral. Su papel operativo fue cuidadosamente diseñado para no infringir la ley colombiana que prohibía la presencia de tropas extranjeras en combate dentro del territorio nacional, actuando técnicamente como asesores e instructores mientras suministraban inteligencia que impulsaba directamente las operaciones de búsqueda. La persecución fue desmantelando sistemáticamente la red de apoyo de Escobar. Los Pepes, es decir, perseguidos por Pablo Escobar, surgieron como una fuerza extrajudicial integrada por antiguos aliados, convertidos en enemigos. Entre sus miembros se encontraban las viudas de Fernando Galeano y William Moncada, 2 socios del cartel a quienes Escobar había eliminado en 1992 tras una disputa por dinero. Junto a ellas estaba Diego Murillo, conocido como Don Berna, un ex lugarteniente de Escobar que había visto cómo ese hombre devoraba su propia red y había elegido la supervivencia por encima de la lealtad. Los Pepes atacaron las propiedades de Escobar, liquidaron a sus colaboradores y enviaron mensajes inequívocos dejando cuerpos en lugares públicos. Aunque los funcionarios estadounidenses condenaron públicamente sus métodos, el agente de la DEA, Javier Peña, reconoció tiempo después en varias entrevistas que la campaña del grupo fue, posiblemente, la presión más efectiva ejercida contra Escobar durante toda la persecución. Destruyeron su infraestructura más rápido de lo que podía reconstruirse y erosionaron esa sensación de invulnerabilidad que siempre había sido el pilar central de su dominio psicológico. Dolores Ahumada Moncada, esposa del hombre que Escobar había mandado eliminar, fue trasladada a Washington bajo protección de la DEA y registrada como informante con el código AE92053. Su inteligencia sobre las finanzas, propiedades y círculo íntimo de Escobar fue considerada, según los analistas de la DEA, como una de las fuentes de inteligencia humana más valiosas desde el punto de vista operativo que la agencia recibió a lo largo de toda la operación. Su hermano menor, estudiante del MIT, sin ningún vínculo con el cartel, había sido secuestrado y eliminado como represalia por su colaboración con las autoridades. A partir de ese momento, su determinación de ver a Escobar destruido era, en palabras de un funcionario que trabajó junto a ella, total y absoluta.
Desde una prisión federal estadounidense, Carlos Leer, quien fuera el elegante socio de Escobar en las operaciones de las Bahamas, redactó una carta detallada dirigida a la DEA. En ella describía los movimientos actuales de Escobar, su dependencia de casas de seguridad que rotaba constantemente, su costumbre de comunicarse a través de redes de telefonía celular en ráfagas breves e irregulares, y un detalle físico que los agentes de inteligencia encontraron muy útil. Escobar tenía un sobrepeso considerable, estaba fuera de forma y era incapaz de desplazarse con rapidez durante cualquier distancia. El cerco se estrechaba. Las horas finales se acercaban. Para diciembre de 1993, Escobar llevaba más de 16 meses como fugitivo. Se trasladaba entre casas alquiladas en los barrios residenciales de Medellín, apoyándose en un círculo cada vez más reducido de contactos de confianza, consciente de que la inteligencia que lo rodeaba era diferente a todo lo que había enfrentado antes. El 2 de diciembre, un día después de cumplir 44 años, realizó la llamada que lo condujo al final. Telefoneó a su hijo Juan Pablo y mantuvo una conversación prolongada, permaneciendo en línea mucho más tiempo del que cualquier protocolo de seguridad operativa debería haber permitido. La llamada fue interceptada por el sistema CentraSpike. En cuestión de horas, la triangulación había reducido su ubicación a una calle residencial del barrio Los Olivos, un sector de clase media tan común, tan cercano al corazón de la ciudad que él alguna vez dominó, que la sencillez de su escondite resultaba casi increíble. Los hombres de Martínez se aproximaron a la dirección antes del amanecer. Dentro de una modesta casa de 2 plantas, Escobar y su conductor, Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como el Limón, se encontraban aguardando. Un agente de policía divisó a un hombre de cabello largo y barba asomado a una ventana del piso superior. La figura era más corpulenta de lo que cualquier fotografía reciente dejaba ver, pero los cazadores llevaban años escuchando su voz. Sabían que el enfrentamiento duró menos de 3 minutos. El Limón intentó escapar por una ventana, cayó sobre un techo inferior y fue alcanzado mientras trataba de huir. Escobar salió segundos después, portando 2 pistolas. Una de ellas, la Sig Sauer, la había entregado ceremonialmente en la catedral 2 años antes. Cruzó los tejados respondiendo al fuego hasta que 3 impactos lo detuvieron. Uno en la pierna, otro en la espalda, y uno atravesando el oído derecho. Lo encontraron minutos más tarde inmóvil sobre las tejas. La pregunta sobre quién disparó el tiro definitivo jamás quedó respondida de manera concluyente. El oficial del bloque de búsqueda Hugo Aguilar reclamó la autoría. Don Berna insistió en que había sido su hermano. Algunos teóricos de la conspiración en Estados Unidos argumentaron que un operador norteamericano había apretado el gatillo, una afirmación que los veteranos de CentraSpike han negado de forma constante, aunque reconocen que no pueden dar cuenta de cada persona presente en los alrededores durante los minutos finales del operativo. El agente de la DEA, Steve Murphy, quien llegó y tomó las primeras fotografías formales, documentó una escena ya alterada por la multitud de oficiales, periodistas y curiosos que habían inundado la propiedad antes de que se pudiera establecer cualquier protocolo forense. Un reexamen forense realizado en 2020, mediante reconstrucciones con gel balístico y un análisis actualizado de las heridas, respaldó una teoría planteada originalmente por el periodista Mark Bowden, autor de Matar a Pablo, el relato definitivo sobre la cacería. El disparo fatal en la cabeza, efectuado con una pistola de 9 milímetros a corta distancia, presentaba características incompatibles con un tiro disparado desde lejos. Es posible que el cañón hubiera estado apoyado directamente contra su cráneo. Si ese cañón lo sostenía un oficial colombiano, un operativo de los Pepes,
o el propio Escobar nunca fue determinado de manera oficial. El informe del médico forense descartó la posibilidad del suicidio. Lo que resultó inusual fue la decisión de emitir ese desmentido en forma de comunicado de prensa sin que nadie lo hubiera solicitado, antes incluso de que la pregunta circulara públicamente. Varios patólogos forenses de la época lo interpretaron como exactamente el tipo de aclaración que genera más dudas de las que resuelve. ¿Qué permanece bajo tierra? Tras la caída de Escobar, Colombia intentó dar cuenta de los miles de millones que habían circulado a través del cartel durante sus años de mayor actividad. Los resultados fueron desalentadores. Las autoridades colombianas han recuperado oficialmente alrededor de 75 millones de dólares en bienes vinculados a Escobar, una cifra que los investigadores consideran ampliamente inferior al 10% de lo que realmente fue ocultado. En 1989, fotografías publicadas por periódicos colombianos documentaron 4 millones de dólares hallados en barriles enterrados en Antioquia. En 1990 se recuperaron 25 millones de dólares junto a lingotes de oro procedentes de una bodega del cartel. En 2009, 10 millones de dólares aparecieron durante obras de renovación en la Hacienda Nápoles, cuando los trabajadores rompieron un piso de concreto y descubrieron una cámara sellada que había permanecido intacta durante casi 2 décadas. En 2020, el sobrino de Escobar, Nicolás Escobar Jano, afirmó haber recuperado 18 millones de dólares en una casa de Medellín, guiado, según sus propias palabras, por una visión. Describió fajos de billetes envueltos en plástico junto a un bolígrafo de oro, una máquina de escribir manual y un teléfono satelital. La mayor parte del dinero había sido destruida por la humedad y el crecimiento de hongos. Reconoció que aquel hallazgo no era el primero que realizaba y se negó a revelar dónde habían estado los demás. En 2017, la serie documental del canal Discovery Buscando los millones de Escobar llevó a Colombia a los exagentes de la CIA Doug Lowe y Ben Smith, equipados con radares de penetración terrestre, drones y detectores de metales. Su investigación documentó con detalle la sofisticación del método de ocultamiento empleado por Escobar. Cajas fuertes revestidas de plomo, suelos falsos y cámaras abovedadas, diseñadas para resultar invisibles ante la tecnología de escaneo estándar de aquella época. Encontraron una caja fuerte que resultó estar completamente vacía. Los miles de millones jamás aparecieron. En Antioquía, un campesino dio con unos tambores sellados repletos de dólares estadounidenses tan bien conservados que los investigadores describieron los billetes como si acabaran de salir de la imprenta. La pregunta legal sobre a quién pertenecía el hallazgo, al agricultor, al Estado colombiano o a las víctimas de la violencia del cartel, nunca se resolvió del todo, y encendió un debate sobre políticas de recuperación que continúa, con algunas variaciones, hasta el día de hoy. La conclusión más inquietante a la que llegaron los investigadores, peritos y contadores forenses que han dedicado décadas a intentar rastrear la fortuna oculta de Escobar es, en realidad, bastante sencilla. La mayor parte probablemente sigue ahí fuera, enterrada en terrenos, sellada detrás de paredes de concreto en propiedades que han cambiado de dueño múltiples veces, guardada en bóvedas bajo tierras que nadie ha pensado aún en examinar. Las ratas y el moho siguen haciendo su trabajo en algunos casos, igual que el dinero, lo que las bóvedas realmente contenían. Cuando las autoridades colombianas allanaron la Hacienda Nápoles y la red de casas de seguridad vinculadas a ella a principios de los años 90, encontraron exactamente lo que todos esperaban. Fajos de billetes, recipientes sellados, la evidencia física de un imperio basado en efectivo que operaba a escala industrial. Lo que no esperaban, o quizás lo que no estaban del todo preparados para enfrentar,
era la documentación. Escondidos en contenedores impermeables distribuidos por todas las bóvedas, había libros de contabilidad, registros manuscritos con una meticulosidad asombrosa que detallaban calendarios de envíos, listas de pagos y transacciones financieras que se extendían desde Colombia hasta Miami y Madrid. Listas de sobornos organizadas por destinatario, monto y fecha. Los nombres de políticos, jueces, comandantes de policía y oficiales militares que habían estado en la nómina del cartel, clasificados no por categoría moral, sino por utilidad operativa, de la misma manera en que una empresa organizaría a sus proveedores. Para los fiscales tanto de Colombia como de los Estados Unidos, estos registros resultaron ser extraordinarios. Lo que los investigadores sospechaban pero no lograban demostrar legalmente quedó confirmado en los propios documentos de Escobar. La corrupción que permitía operar al cartel no era algo secundario dentro de su estructura, era la estructura misma. Antiguos colaboradores y personas que habitaron propiedades vinculadas a Escobar también describieron habitaciones que jamás figuraban en ningún registro oficial. Espacios insonorizados, equipados con sistemas de desagüe y ganchos metálicos que no cumplían ninguna función arquitectónica razonable. Nada que una construcción legítima pudiera justificar. Los investigadores nunca confirmaron formalmente la existencia de cámaras de interrogatorio o espacios destinados a infligir sufrimiento dentro de las redes de bóvedas, pero las descripciones físicas recogidas a lo largo de muchos años por múltiples fuentes independientes resultaron lo suficientemente coherentes como para que los historiadores del cuerpo policial colombiano las consideraran creíbles. Escobar construyó sus bóvedas para proteger su fortuna. Lo que en realidad preservaron fue evidencia del precio que esa fortuna había tenido. Pablo Escobar fue abatido en una azotea de Medellín el 2 de diciembre de 1993. Colombia lo festejó en las calles. Estados Unidos se felicitó a sí mismo por la eficacia de su operación encubierta. Y por un instante, el peso del terror que había oprimido a todo un país durante casi 2 décadas pareció aligerarse, aunque no desapareció. El derrumbe del cartel de Medellín dejó un vacío que fue ocupado casi de inmediato por el cartel de Cali, ya organizado, ya en funcionamiento y en espera de su momento. La capacidad exportadora de cocaína de Colombia apenas se vio afectada. La violencia que había sido el instrumento de Escobar pasó a ser el instrumento de quien llegó después. Lo que terminó en aquella azotea no fue la guerra contra las drogas. Lo que terminó fue el dominio extraordinario que un solo hombre ejercía sobre ella. Un hombre que había comenzado robando lápidas y que en menos de 20 años levantó un imperio tan descomunal que una parte considerable de su riqueza jamás ha sido localizada. Algunas de esas bóvedas han sido abiertas, la mayoría todavía no. Si te gustan las historias así, bien investigadas y bien contadas, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.